Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos. A ver, confírmenme por favor si me pueden oír. ¿Cómo estás, Flor? Buenos días, ¿cómo estás? Ok, muy bien. Hola, Reader, ¿cómo estás? Reader o Rider, ¿cómo te dicen? Imagino que Rider, ¿no? ¿Cómo estás, Max? Hola, Corina, buenos días, Olenka, Nayeli, buenos días, Cristian. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Ok, mejor te digo Rider. Me parece más cool, más cool. Ok, ¿han estudiado, han repasado? ¿Me han hecho caso? Espero que sí. Ya, espero que sí. Hayan repasado. Vamos a colocar aquí en mi celular el chat para poder leerles mientras que vamos explicando la clase. El día de hoy tenemos el tema de materia y energía. Aquí está. Listo. Tenemos materia y energía, ¿no? Aula 3, listo. Ahora sí los leo. Muy bien, vamos entonces a comenzar, ¿ya? Se puede ver la diapositiva, ¿cierto? Materia. Vamos a comenzar entonces definiendo materia. ¿Qué viene a ser la materia? Todos ya conocemos la definición de materia, ¿cierto? Nos dice que es todo aquello que existe en nuestro universo, que presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, el cual nosotros llamamos volumen. Es una definición que lo conocemos desde que nos han hablado sobre la materia y sabemos que materia es todo aquello que nos rodea, ¿no? Lo que tienes al costado, tu carpeta, tu cuaderno, tu lapicero, todo lo que te está rodeando en estos momentos es materia. Somos nosotros materia, los animalitos son materia, las plantitas son materia, todo aquello, materia puede ser biótico o abiótico. Ahora, esta materia está en constante cambio y transformación. Solo nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Igual, por ejemplo, las plantitas, una semillita comienza a crecer, comienza a formar, a hacer un árbol. Entonces, la materia está en constante cambio y constante transformación. Inclusive un metal, ¿no? El metal, por ejemplo, ¿qué pasa con el tiempo? El metal en presencia del oxígeno comienza a oxidarse y va cambiando su aspecto inicial. No solamente está en un constante cambio y transformación, sino que la materia también está en constante movimiento, ¿no? Por ejemplo, en un sistema gaseoso, que creo que todos tienen en casa el gas, cuando tú dejas que el gas salga libremente hacia el espacio donde se encuentre, lo que va a ocurrir es una difusión, ¿no? Todas las moléculas gaseosas van a tender a disiparse en todo ese ambiente. Lo mismo ocurre con los líquidos. Aunque te parezca un poquito increíble, pero los líquidos, por ejemplo, yo acá tengo un vaso con agua. Si yo a este vaso con agua que tiene un cierto volumen, lo dejo por una semana, de repente lo has observado en un florero, ¿no? Llenas las florecitas, bueno, en el caso del florero también las florecitas absorben el agua, ¿no? Para que puedan hacer su fotosíntesis, pero a lo que voy es que el agua con el tiempo tiende a evaporarse, ¿no? Y entonces vemos que la tendencia de la materia siempre es pasar del estado líquido al estado gaseoso o inclusive si se encuentra en el estado sólido. De repente nosotros no observamos un cambio muy notorio en el caso de los sólidos, pero también ocurre un cambio, un cambio de estado, ¿no? Casi insignificante, pero ocurre porque toda materia siempre tiende a ir a su estado gaseoso, ¿ok? O sea que las moléculas jóvenes siempre están en constante movimiento. Hablemos ahora sobre la clasificación de la materia. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia se va a clasificar en dos. Tenemos las composiciones que son variables y las composiciones que son definidas.
¿no? ¿Quiénes son las variables? Las mezclas. Cuando nosotros decimos que tenemos una composición variable, hay que mencionar de que el hecho que sean variables, sus propiedades, ¿ok? Sus propiedades no son definidas. ¿Cómo es eso, profesora? Que, por ejemplo, las mezclas no tienen un punto de ebullición fijo, no tienen un punto de fusión ya establecido, mientras que las sustancias puras sí, sus propiedades, ¿no? Sus propiedades físicas son definidas. Ahora, por ejemplo, en casa todos tenemos el cloruro de sodio, ¿no? Que es una sustancia pura, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, por ejemplo, si es que Ever, David, Miluz, Alonso y todos los que estamos aquí en clase toman un poco de cloruro de sodio y lo funden, o sea, van a llevarlo a su estado líquido, van a observar que la temperatura de fusión va a estar muy cercano a los 800 grados Celsius, ¿correcto? Va a estar muy cercano a los 800 grados Celsius. Pero si uno, por ejemplo, toma una mezcla, como por ejemplo puede ser el vidrio, ¿no? El vidrio es una mezcla. No tiene composición definida, es una composición variable. Entonces, el vidrio no tiene una temperatura de fusión definida, va a ser diferente, ¿no? Unos pueden alcanzar los 900, otros pueden alcanzar los 1000, ¿no? Así es. ¿Cuál es la fórmula de la sal yodada? Toda mezcla, García, no tiene fórmula definida. Por eso son mezclas. Las mezclas no tienen fórmula definida. Su nombre es científico. Como no tiene fórmula, no tiene nombre científico. Simplemente es una sal yodada, ¿no? Entonces, el vidrio, si uno funde, va a encontrar diferentes temperaturas porque la estructura del vidrio no está definida. En cambio, en el cloruro de sodio, lo que forma es una red cristalina, ya definida, donde los átomos se encuentran enlazados con la misma energía entre un átomo y otro átomo, ¿no? Entonces, para poder romper esos enlaces, necesitamos suministrarle la energía necesaria, ¿correcto? Muy bien, entonces las mezclas no tienen fórmula, no presentan composición variable, sus propiedades físicas no son definidas. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es aquella que a simple vista observamos una sola fase, ¿no? Por ejemplo, mírenme a mí. Yo tengo aquí un vasito con agua. Yo te pregunto, tú puedes observar si este vaso con agua tiene azúcar, tiene sal, de repente tiene alcohol, ¿no? No puedes observar, ¿verdad? Es porque nuestros ojos perciben una sola fase. Entonces, esto es una mezcla homogénea, porque yo observo una sola fase, ¿ok? En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas donde nuestros ojos sí pueden diferenciar las diferentes fases que presenta. Por eso decimos dos o más fases. Mezclas homogéneas, como son una sola fase, vamos a ver que también son llamadas como soluciones. Entonces, el vino es una mezcla homogénea porque tú ves solamente una sola fase. El alcohol igual, sin importar el grado, ¿no? El grado de 76, el grado de 96, el grado de 99, es alcohol una sola fase. Inclusive lo que les mostré en el vaso podría haber sido alcohol, ¿no? Porque tus ojos simple ven una sola fase. Entonces, ¿y las aleaciones? Las aleaciones, las aleaciones vienen a ser mezclas homogéneas. ¿Cómo se formaron los elementos y todo lo que vemos?
Bueno, ahí tendrías que leerte toda la formación de los compuestos químicos. Los primeros elementos se formaron por los compuestos, por los elementos en combinación de los elementos orgánicos, ¿no? Y cuando estos empezaron a combinar entre ellos, ahí es donde recién comienzan a formarse las moléculas, los compuestos, ¿no? Se dice que los primeros elementos fueron carbono, hidrógeno, y poco a poco se fueron entre ellos interactuando y formando. Y así es como se explica toda la existencia de todos los compuestos, ¿no? Entonces, eso viene a ser la mezcla heterogénea, ¿ya? Mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Las heterogéneas sí son aquellas que nosotros vamos a observar de manera muy sencilla, muy fácil, la presencia de dos o más fases. En las mezclas heterogéneas, por ejemplo, vamos a encontrar la presencia de agua y aceite, arena y arroz, una ensalada de frutas, una sopa de verduras. A simple vista observamos que existen dos o más fases. Sustancia pura. Dentro de la clasificación de las sustancias puras, ¿no? Vamos a ver que encontramos a los elementos y a las sustancias compuestas. Por ejemplo, tenemos aquí una sustancia elemental, vienen a ser todos los elementos de la tabla periódica, ¿ya? Elementos de la tabla periódica. Tenemos, por ejemplo, el carbono, el sodio, y una manera muy práctica de que tú puedas identificar si tienes una sustancia pura o si tienes una mezcla, es justamente por la forma en que tú vas a representar. Por ejemplo, una sustancia elemental tiene una fórmula ya definida, como lo tienen todos los elementos de la tabla periódica. Si yo te digo cloro, el átomo de cloro, por ejemplo, es el Cl. Cuando decimos cloro gaseoso, eso es Cl2. El átomo de oxígeno es la O solita. Pero cuando decimos oxígeno, estamos hablando del O2, que es el gas que respiramos. Si decimos carbono, eso se representa con la letra C y así representamos todos los elementos de la tabla periódica. Ahora, cuando estos elementos se combinan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el sodio y el cloro van a formar un compuesto. Entonces, las sustancias puras pueden clasificarse como sustancia simple elemental que están conformadas por un solo tipo de átomo, no cantidad, sino tipo de átomo, mientras que los compuestos van a ser formados por dos o más elementos, ¿no? Y al formar dos, al combinarse dos o más elementos, lo que vamos a encontrar nosotros es un compuesto. Entonces, por ejemplo, el agua es un compuesto, el dióxido de carbono es un compuesto, el cloruro de sodio es un compuesto, porque yo observo que hay dos o más elementos en su formulación. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser la clasificación de la materia. Aquí podemos ver entonces algunos ejemplos de las sustancias puras elementales que acabamos de mencionar. Las sustancias puras elementales pueden ser monoatómicos, eso significa que van a estar conformados por un solo tipo de átomo. Oro está formado por puro átomos de oro, es monoatómico. Mono viene de uno, o sea que su fórmula representa está representado por un solo tipo de elemento. Grafito, el grafito es el carbono. Su representación la C. Pero tenemos las sustancias puras elementales que están formados por varios átomos, pero del mismo tipo. Ozono es O3, pero todo está conformado por átomos de oxígeno. Cloro O2, pero todo está conformado por átomos de cloro. ¿Correcto? Entonces, de esa manera se clasifican estas sustancias puras que pueden ser monoatómicos o poliatómicos. Las compuestas que también tienen una forma de representar, como hemos visto, el cloruro de sodio, ¿no? Tenemos aquí dos átomos. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera, profesora, o todos tenemos en casa el cloruro de sodio, y yo quisiera separar, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera separar el cloruro de sodio. Yo podría tener
¿Sodio aparte y cloro aparte? Claro que sí, sí es posible tener, pero tendrías que realizar un proceso de separación por un método químico. Cuando tú haces el proceso de la electrólisis, que significa ruptura de enlace mediante la corriente eléctrica, entonces lo que tú vas a observar es que en un electrodo se va a ir o va a formarse el cloro gaseoso y en el otro electrodo se va a depositar el sodio metálico. ¿Ok? A todo este proceso se le conoce como electrólisis. Entonces, eh, romper un enlace, descomponer un compuesto para tener las sustancias elementales no es nada sencillo, hay que realizarlo sí o sí por métodos químicos, ¿ok? Métodos químicos, procesos que ya van a implicar ruptura de enlaces. En cambio, las mezclas, como hemos mencionado, las mezclas son llamadas también solución, presentan una fase a nuestra simple vista, como por ejemplo tenemos aquí el latón, tenemos el bronce, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el agua potable, el aire. A veces piensan que el agua potable, ¿no? El agua potable viene a ser un compuesto, porque cuando ven, por ejemplo, el agua potable, a ver, con su micro, por favor, gracias. Entonces piensan que el agua potable es solamente H2O, pero no, el agua potable no es solamente H2O. El agua potable tiene sales, tiene cloro gaseoso, pero no observo, profesora, claro, no lo observas porque el tamaño de estas sustancias pues es menor a 1 nanómetro. Entonces, estos son soluciones. El latón, por ejemplo, ¿cuál es la composición del latón? El latón es el cobre y el zinc. ¿Cuál es la composición del bronce, por ejemplo? El bronce es cobre y estaño. Pero cuando uno ve el bronce, cuando uno ve el latón, aparentemente fuera un solo metal, ¿no? No da para percibir, para diferenciar. Entonces, estos son mezclas homogéneas, ¿no? O el mismo aire que nosotros respiramos. El mismo aire que nosotros respiramos, no podemos ver la diferencia del nitrógeno, del hidrógeno, todo es uno solo. Entonces son mezclas homogéneas. Y las mezclas heterogéneas son lo que nosotros a simple vista sí podemos observar, ¿no? Porque van a presentar dos o más fases. Por ejemplo, tenemos aquí la leche. La leche, profesora, ¿por qué es una mezcla heterogénea? La leche, ustedes han visto que no es traslúcida, ¿no? Tiene una opacidad y esa opacidad justamente es porque contiene grasa, ¿no? Entonces, la leche contiene grasa y ustedes saben que la grasa no se disuelve en agua. Entonces, si nosotros observamos microscópicamente, vamos a ver de esta manera ese sistema. Entonces, clasificándolo así como una mezcla heterogénea. El yogur, la mayonesa, la leche, la pintura, la sangre son mezclas heterogéneas. El mineral, por ejemplo, acá, caliza, que está conformado por arcilla, carbonato de calcio, cuarzo, el granito, por ejemplo, ¿no? Uno puede percibir a simple vista que existe otras sustancias que están dentro de toda esa composición. Entonces, las mezclas heterogéneas, ¿no? Como no están unidas mediante un enlace químico, las sustancias que lo conforman, estas son mucho más sencillas de separar. Para poder separar una mezcla heterogénea, ¿no? Se emplean los métodos físicos de separación. Por ejemplo, tenemos aquí el tamizado. El tamizado va a depender del tamaño de la sustancia que nosotros queremos separar. Como ustedes pueden observar, esto es como prácticamente es un colador, solo que en los procesos químicos se llama tamizado, ¿no? Pero su objetivo es justo separar de acuerdo a los tamaños de esa sustancia. En la industria, por ejemplo, vamos a suponer si queremos clasificar, por ejemplo, las naranjas, ¿no? Ustedes saben que cuando comienzan a cultivar o comienzan
a cosechar sus naranjas, los frutos, vamos a ver que tenemos naranjas de diferentes tamaños, ¿no? Así tenemos fruta de primera, fruta de segunda, fruta de tercera, ¿no? Y cuando uno cosecha, por ejemplo, ¿no? Todas estas frutas, ¿cómo imagínate si tienes una producción a nivel industrial? No vas a hacer mano a mano. Entonces existen estos tamizadores industriales que son enormes, ¿no? Donde tienen orificios en el cual van a separar justamente por el método del tamizado las frutas. Entonces, el primer nivel, el orificio grande, va disminuyendo el tamaño para que se puedan dar la clasificación de esas naranjas y así, ¿no? Más pequeño, más pequeño, más pequeño y así. Entonces, inicialmente, esto tiene una recepción hacia una cajita donde están clasificando las naranjas de primera. Este te va a llevar a la segunda cajita donde están las naranjas de segunda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que hacen es colocar toda la naranja que van cosechando, van colocando al primer tamiz y todos los que son más grandes que este orificio, obviamente se van a quedar en la superficie. Y estas van a ser las que vienen acá, que vienen a ser las naranjas de primera. Las que pasan se van a quedar aquí, se van a quedar aquí, ¿no? Se van a quedar aquí, entonces estas naranjas luego van a ser clasificadas aquí como naranjas de segunda. Entonces, de acuerdo al tamaño del fruto, todo este procedimiento de separación se conoce como tamizado, ¿ok? Es lo mismo que ustedes hacen en casa con la harina, con un colador sencillo, ¿no? Lo que están haciendo prácticamente, el mismo término de colar, es lo que nosotros decimos tamizar. Tenemos el proceso de decantación. Este proceso nos sirve para poder separar cuando tenemos dos líquidos inmiscibles, como puedes observar aquí. Aquí, por ejemplo, observamos agua y aceite. Tú sabes que cuando intentas mezclar el agua con aceite, lo que se forman son unas micelas. Se mezclan, aparentemente se intentan mezclar, pero finalmente si nosotros dejamos el tiempo necesario, estos van a lograr la separación, como puedes ver en esa pera de decantación. Logras la separación, ¿correcto? Logras la separación y acá observamos una llavecita que te va a permitir abrir y retirar inicialmente la fase inferior, ¿no? Y luego cuando estás llegando ya a la segunda fase, cierras la llavecita y en otro recipiente almacenas, recepciones la fase superior, ¿ya? Eso es el proceso de decantación. Cuando tenemos dos líquidos inmiscibles. También tenemos la decantación cuando tú tienes un líquido y un sólido, como estás observando en el vasito. En la parte inferior se ve la arena, ¿no? Y sabes tú que cuando tienes una mezcla de un sólido con un líquido y este sólido tiene mayor densidad, se va a ir hacia la parte base, a la base del vaso, sedimentando, y luego que ocurre la sedimentación, lo que podemos hacer es realizar la decantación, ¿correcto? Con mucho cuidado para que todo ese sólido quede en la base del vaso. Tenemos la filtración, que seguro ustedes también han hecho en casa, de repente no necesariamente con ese papel filtro que tenemos en el laboratorio, ¿no? A diferentes medidas, dependiendo de lo que vas a filtrar. No todos los papeles filtros van a servir para filtrar cualquier sustancia, ¿no? Va a depender del tamaño, inclusive de la sustancia que tú vas a filtrar, ¿no? Entonces, esto es el proceso de separación. En todos estos procesos, no hay reacción química, ojo, ¿ah? No se rompe ningún enlace. Todos son fenómenos físicos, simplemente se están separando, ¿ya? Lo ideal, sí, bueno, lo que te refieres a todos los que existen, no. Normalmente los que te mencionamos aquí son los que tienes que saber, ¿no? Métodos físicos de separación. Destilación. ¿Qué viene a ser el proceso de destilación? El proceso de destilación viene a ser la separación de los solventes, ¿no? Aprovechando la temperatura de ebullición. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando compran, por ejemplo, una colonia, un perfume o un extracto de perfume, ¿no?
ustedes ven que primero la diferencia de precios y segundo, el tiempo de duración de cada una de estas sustancias. El proceso de destilación justamente sirve para poder hacer extracciones o aumentar la pureza de de ciertas soluciones, ¿no? Donde nosotros vamos a aumentar la concentración del soluto. Por ejemplo, el vino, el pisco, ¿no? Tienen diferentes grados de alcohol. O inclusive el alcohol que nosotros utilizamos en casa tienen diferentes grados. Tiene grado comercial, tiene grado médico. ¿Y cómo es que incrementamos ese grado? Incrementamos haciendo uso de este sistema de destilación. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿no? Tú puedes colocar en este baloncito pétalos de rosa y colocar un solvente que podría ser alcohol, por ejemplo, el etanol, y llevar a una temperatura aproximadamente de 70, ¿no? 65, de tal manera que el solvente pues no se vaya a volatilizar completamente. Entonces lo que va a ocurrir es que este solvente va a arrastrar la esencia de las rosas y va a pasar en forma de vapor, como puedes observar, y luego pasa por este destilador, ¿no? Por este condensador que por la parte externa está pasando, está entrando agua y está saliendo agua. Entonces, aquí ocurre un proceso de condensación, lo cual permite recepcionar esa esencia de rosas en el estado líquido, ¿no? Entonces, aquí todo este sistema se conoce como destilación. Para que ustedes puedan tener aproximadamente así unos 10 mililitros de esencia, imagínate, 10 mililitros de esencia, tú necesitarás aproximadamente un saco de rosas, ¿no? Es por eso que los perfumes que son con elevada esencia cuestan muy caros, pero son perfumes donde tú te vas a agregar solo un poquito y el aroma pues va a quedar allí, ¿no? En cambio, las colonias son más baja concentración de esencia. Entonces las colonias ya tienen agua, se mezclan, ¿no? Tienen otro porcentaje y obviamente la duración también es menor, ¿no? Escríbeme, García, que yo te leo aquí. Entonces, eso es el proceso de la destilación, en el cual yo puedo recuperar el solvente. Ahora, por ejemplo, la evaporación. No, corazón, ¿tú a qué área vas, García? ¿Qué es lo que vas a estudiar? A ver, coméntame qué es lo que vas a estudiar. Ya, entonces, cuando estés en la universidad, hijo, ahí vas a ver química o medicina. Ah, estás por decidir, no sabes todavía. Bueno, ya sea que si es química, en química tú vas a ver un ciclo completo de cromatografía, vas a ver un ciclo completo de HPLC. Ah, son dos Garcías, química, medicina. Ah, es que solamente en el chat puedo ver sus apellidos. No puedo ver sus nombres. Ya, bueno, entonces uno va para química, Alonso va para química y Mauricio va, ya, tu hermano te está delatando, dice que vas para medicina entonces. Ya, ok. Entonces vas a llevar sí o sí los cursos de química general, de química orgánica, de química analítica, de química cuantitativa, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver todo referente a química. Recuerda que esto es una preparación general. Entonces acá yo no te voy a hablar de cromatografía. Cromatografía es bastante información, ¿no? Entonces, y en tu examen de admisión tampoco te van a preguntar de cromatografía, ¿no? Entonces, cromatografía es un método de separación, sí, pero hay que conocer ya mucho más detalles de la columna, la temperatura, el tipo de muestra, cuando utilizas una cromatografía gaseosa, cuando utilizas una cromatografía, un HPLC, ¿no? Puedes ir leyendo, sí, porque tú vas a utilizar. Si vas a medicina, vas a utilizar bastante HPLC, ¿no? Desde ya te voy diciendo. Vas a soñar hasta con el HPLC. Pero para la nivelación de la preparación de nivel pre, no vemos los métodos ya que son instrumentales. Esos métodos son instrumentales. Los métodos que estamos viendo acá son métodos clásicos y tradicionales,
¿ya? Evaporación consiste entonces en la separación del solvente, pero en este caso, comparado con el proceso de la destilación, el solvente aquí se pierde, ¿no? Porque simplemente se deja ir hacia el ambiente. Por eso decimos evaporación. Y es más, esto es algo que nosotros en casa podemos realizar, ¿no? Si ustedes colocan en un vasito o en un recipiente metálico, porque no vaya a ser que tu material de vidrio no sea resistente, entonces vas a colocar, por ejemplo, cloruro de sodio, vas a disolver en agua, ¿no? Y vas a llevarlo a fuego. Vas a lograr que esa temperatura del agua supere los 100 grados Celsius para que el agua comience a ebullir. Cuando el agua comience a ebullir, se va a ir en forma de vapor y lo que va a ocurrir es que en la base tú tengas sales. Entonces hay un proceso de cristalización, ¿no? Entonces en todo ese proceso lo que hubo es una separación mediante la evaporación. Y tenemos la imantación. La imantación se aprovecha las propiedades ferromagnéticas que tiene, por ejemplo, el hierro, ¿no? Como pueden observar, todos esos puntitos negros corresponden al hierro y está haciendo uso del imán para poder lograr la separación. ¿Listo? Muy bien, entonces en todos estos métodos físicos es muy sencillo, como ustedes pueden ver, no requiere de técnicas muy sofisticadas como por ejemplo para separar un compuesto y pasarlo a una sustancia elemental. Materia, ¿qué viene a ser la materia? La materia es, como hemos visto, que se clasifica como sustancias puras, se clasifica como mezclas. Vamos a ver también que se pueden clasificar como propiedades físicas, que presentan propiedades físicas y que presentan propiedades químicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, vamos a ver que tienen propiedades físicas generales y propiedades físicas particulares. Cuando nosotros decimos, a ver chicos, vamos a dar un comunicado general, ¿cómo asumes tú ese comunicado? ¿Hacia quién va dirigido ese comunicado? Si yo digo que es general. A ver, comunicado general. Entonces, ¿para quién va ese comunicado? Exacto, muy bien, Ryder. Ese comunicado va para todos, ¿no? Muy bien, Max. Entonces, como ese comunicado va para todos, cuando decimos que la materia presenta propiedades generales, nos quiere decir que toda materia presenta masa, presenta peso, presenta volumen y toda materia es impenetrable. Toda materia presenta masa, sí, porque se mide en unidades de kilogramos y lo medimos mediante una balanza. Peso, masa y peso es lo mismo. Por ejemplo, vamos a preguntar a los hermanos García, a ver. Uno es Alonso y el otro, ¿quién es? A ver. ¿Cuánto pesan? A ver, colóquenme su peso ahí en el chat. ¿Cuánto pesa Mauricio y cuánto pesa Alonso? A ver, dice, yo peso 80 y Mauricio 65, pero ponme las unidades. Se ríe, se ríen. Las unidades. Ok. Entonces, Mauricio dice kilos, Alonso dice kilos y ellos pesan 80 kilos y 65 kilos. Y en realidad es algo incorrecto, ¿no? Porque el peso no se mide en unidades de kilo. Claro, exacto. ¿Ya ves? Tienen que estudiar más, si van a medicina. Peso se mide en unidades de newton y masa se mide en unidades de kilogramo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la pregunta iba pues justamente porque la mayoría cometemos ese error. Error que ya entendemos, ¿no? Porque se ha vuelto como que ya se entiende, algo que se ha hecho muy coloquial cuando a mí me preguntan, ¿a cuánto pesas? Ah, peso 60 kilogramos, ¿no? Pero lo correcto no es.
Lo correcto si a mí me dijeran, por ejemplo, a ver, ¿cuánto pesas? Ah, ya, en este caso, por ejemplo, nos hubiera dicho 800 newton, ¿no? Eh, Alonso nos hubiera dicho, yo peso 800 newton y Mauricio pesa 650 newton, ¿no? Porque la unidad correcta para la medición del peso es newton, ya que esto va alterado con la gravedad. Masa por gravedad, eso es igual a newton, ¿ya? El volumen, todo cuerpo presenta volumen y la impenetrabilidad es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Cuando hablamos de propiedades particulares, así es, García, como te va a venir en tu examen, con trampa. Cuando hablamos de propiedades particulares, hablamos de maleabilidad, ductilidad, conductividad, el brillo, ¿no? Son propiedades que no todos lo presentan. En este caso, cuando hablamos de la maleabilidad, hablamos del metal. Solo el metal presenta maleabilidad, ya que la maleabilidad nos dice la capacidad que tiene un metal para poder formar láminas, ¿no? La ductilidad, capacidad para poder formar hilos, y solamente lo presentan los metales. Igual la conductividad, solamente presentan los metales o el brillo metálico, ¿no? No toda la materia presentan todas estas propiedades. Y cuando hablamos de propiedades químicas, aquí ya observamos la parte interna de la materia, ¿no? La reactividad que tiene una sustancia al reaccionar con el oxígeno, al reaccionar con los metales, ¿no? Si yo mezclo, por ejemplo, un ácido con un metal, va a ocurrir una reacción química. Si yo expongo, por ejemplo, un aluminio con el oxígeno, su reactividad es menos frente a un metal con el oxígeno. Si yo coloco el cobre en agua, su reactividad es diferente si es que yo coloco sodio con agua, ¿no? Entonces son propiedades químicas que también vamos a observar que presenta la materia, ¿no? Entonces, impenetrabilidad, acá podemos observar que si yo tengo un cuerpo, en este caso el agua, ocupando un cierto volumen y yo voy a sumergir aquí un bloquecito de cobre o de cualquier otro metal, voy a observar que existe un desplazamiento. Y ese desplazamiento corresponde a ese volumen al volumen de esa roca, ¿no? De ese metal, ¿no? Son propiedades generales. El color es una propiedad particular porque no todas las materias tienen color, y la ductilidad igual es una propiedad particular en el cual tiene la capacidad para poder formar hilos. Propiedades intensivas y propiedades extensivas de la materia. ¿Cuándo decimos que son propiedades extensivas o intensivas? Una propiedad extensiva es aquella que depende de la masa. O sea que si tú observas que cuando cambias esa propiedad cambia la masa, entonces es extensiva. Y decimos que es intensiva cuando esa propiedad no depende de la masa. O sea que cuando esa propiedad es independiente. Por eso decimos relacionen con independiente para que sepan que no depende, ¿no? Independientes quiere decir que no depende. Dice, profesora, la densidad es una propiedad física general o particular. Es muy sencillo, hijo. Tú pregúntate, ¿todos los cuerpos tienen densidad? ¿Sí o no? ¿Todos los cuerpos tienen densidad? ¿Sí o no? Si tú me dices sí, es una propiedad general. Ahí está tu respuesta. Sencillo, no se compliquen la vida, vean la realidad. Por ejemplo, propiedades extensivas. ¿Qué es una propiedad extensiva? Que depende de la masa. Por ejemplo, el volumen, ¿no? Si tú tienes un vasito de agua en el cual pueden entrar aproximadamente unos 100 mililitros de agua, y tienes una jarra de agua que van a ingresar de repente 200 mililitros de agua. Te pregunto, 100 mililitros de masa 100 mililitros de agua tiene una cierta masa. 200 mililitros de agua tiene una masa distinta. Perdón, tiene otra masa. Masa 1 y masa 2, como ustedes pueden observar, van a ser completamente diferentes, ¿verdad? Va a aumentar el volumen, va a aumentar la masa. Yo creo que eso está claro.
Entonces, el volumen es una propiedad en el cual al variar, varía su masa. Entonces, quiere decir que depende de la masa. Así es. Por lo tanto, el volumen es una propiedad extensiva. El peso, obviamente, porque hemos dicho que el peso es la masa multiplicado por la gravedad. Entonces, si yo voy a cambiar la masa, voy a cambiar si va a cambiar el peso, eso significa que está cambiando la masa, ¿no? Porque la gravedad es constante. Entonces, el peso también es una propiedad extensiva de la materia. Longitud, por ejemplo, si yo tengo una barrita de cobre, tiene una cierta longitud, y luego tengo otra barra de cobre con una longitud doble, la pregunta es, esta barra de masa M1 y esta barra de masa M2 van a ser diferentes. Al aumentar la longitud, va a aumentar la masa. Entonces, también es una propiedad que depende de la masa, es una propiedad extensiva de la materia. Y la inercia igual, la inercia, mientras más masa tengas, más inercia vas a presentar. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, yo tengo un vasito con agua, este va a hervir a 100 grados Celsius. Si yo tengo una olla de mayor tamaño, con mayor capacidad de agua, este va a hervir a 100 grados Celsius. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando yo hago hervir una taza de agua y una olla de agua, por ejemplo? La temperatura de ebullición, como puedes observar, es la misma. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que va a cambiar en este caso al momento de ebullir el agua? No existe intensidad calorífica, García. ¿A qué te refieres? ¿Capacidad? ¿Calor específico? ¿Qué va a pasar cuando yo hago hervir un vaso de agua y hago hervir una olla de agua? ¿En qué va a ser la diferencia? Ok, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, pero aquí eh, justamente porque como hay mayor masa, ¿no? Exacto, Medina. El tiempo es la diferencia, ¿no? Ambos van a llegar a 100, solo que uno va a tardar más que otro. ¿Correcto? Muy bien, Pacheco. El tiempo. El tiempo de ebullición va a ser distinto. Entonces, el punto de ebullición es una propiedad extensiva que no depende de la masa. La densidad, por ejemplo, propiedad extensiva de la masa. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, cuando yo aumento, por ejemplo, si yo tengo una barrita de oro, ¿no? Y tengo acá otra barra de mayor tamaño que también es de oro, la densidad de este oro pequeño va a ser la misma que la densidad de esta barra de oro grande. La densidad no va a cambiar. ¿Aumentó la masa, profesora? Sí, pero cuando tú aumentas la masa también aumenta el volumen y por lo tanto esa relación se mantiene. Entonces la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Conductividad, igual. El metal, así sea pequeño, así sea delgado, sea grueso, tú agarras un cable, lo conectas en el interruptor o en esos huequitos en el enchufe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a pasar corriente, independiente del metal que tú tengas. Sea cual sea el metal, te va a pasar corriente, porque los metales, el solo hecho de que sea un metal es un excelente conductor, ¿no? Entonces, la dureza, la viscosidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿no? Son propiedades que no van a variar, no van a depender de la masa. Y por eso se conoce como propiedad intensiva, ¿no? No, García, ¿te refieres a que en un metal? No, en un metal la conductividad conduce y punto. Pero si hablamos, por ejemplo, si ya te refieres a una solución electrolítica, obviamente que una solución electrolítica sí va a incrementar cuando aumenta su concentración. Pero en este caso estamos hablando de la conductividad de los metales. ¿Listo? Muy bien. Propiedades químicas. Aquí estamos observando, por ejemplo, que para que ocurran algunas reacciones químicas, estos tienen que tener cierta condición, por ejemplo, la combustión.
tiene que reaccionar con el oxígeno. Esto es un experimento seguro que ustedes ya realizaron cuando eran pequeños, ¿no? Tapas una velita con un vaso y vas a observar que se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque se consume el oxígeno que está dentro del vaso, ¿no? Se consume el oxígeno que está dentro del vaso. Y acá tenemos el pH versus la alcalinidad, que vienen a ser las sustancias ácidas y básicas, ¿no? El pH que va a presentar cada solución. Y acá en el último vemos la reactividad, por ejemplo, que tiene el sodio. Todos los elementos del grupo 1A, que vienen a ser los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, cuando entren en contacto con el agua van a causar esa explosión. Ahí yo les invito a que busquen en YouTube, en los alcalinos, pongan ahí alcalinos más agua y van a ver cómo esa reactividad incrementa, ¿no? Por ejemplo, la reacción que ocurre con el sodio, con el agua, es algo muy pequeñito que lo podemos observar aquí, pero observa, por ejemplo, cómo es la reacción del cesio con el agua, del rubidio con el agua, pues simplemente puede inclusive hasta causar toda una desintegración de un vehículo, ¿no? Si hay una persona cerca, pues totalmente puede salir toda descuartizada porque la intensidad de explosión es bastante, ¿no? Ahí está, García dice, no lo hagan, dice, obviamente, yo no he dicho que hagan, vean por YouTube nada más. Es peligroso porque es una reacción muy explosiva, ¿no? Entonces, estas reacciones eh, depende mucho de la naturaleza de los reactantes, ¿no? Sus propiedades químicas. Estados de agregación de la materia. ¿Cuántos estados tiene la materia? Dice, yo hice una bomba de sodio para un proyecto de química. Ya ves, Romero. Lo bueno es que el sodio es pues algo, una reacción no tan intensa, ¿no? Entonces podemos controlarla todavía. ¿Cómo se llama una reacción de colocar una cuchara en un microondas? Bueno, para comenzar, allí no hay reacción, porque acuérdate que las ondas son intensidades, ¿no? Ahí lo que habría es un choque de energía y es por eso que al finalmente ocurre como un cortocircuito y se quema tu microondas. Claro, definitivamente. Ah, dice, nosotros nos quemamos por más de estar, nosotros nos quemamos por hacer de más, me imagino que te refieres, ¿no? Por hacer más cosas que dijo el profesor, seguro, Lady, ¿no? Condensado de Bose-Einstein. Así es, García, eso es el otro estado de la materia. Muy bien. Sí, definitivamente, por ejemplo, a todos los que van a tener la oportunidad de ir al laboratorio, ¿no? Ustedes qué áreas son aquí? A ver, ¿a dónde van? Tenemos acá química, medicina, ¿qué más? A ver, escríbanme a dónde qué van a hacer, futuros, ¿qué van a hacer? Mis, no se toma el estado plasmático, ahorita les explico. Están combinados. Ok, ABC. A ver, ya, García, vas a danza, ya, perfecto. Estudiantes de Aníbal, ok, Romero, o sea, vas a derecho. Mayormente son de medicina. Ah, ok. Mayoría medicina, veterinaria. O sea que ustedes sí o sí, toxicología, ok, guamá. Veterinaria, o sea que ustedes sí o sí, medicina, ajá. Muy bien, ingeniero de software, muy bien. Nutrición, muy bien. Ya voy a ir apuntando ya. Cuando sea viejita ahí le voy a decir. Voy a buscar mi psicólogo Sánchez, mi nutricionista Cayo. Ya, ok. Muy bien. Entonces creo que tenemos todo las carreras variadas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, los que van a tener su laboratorio de química, ¿no? Los que van a llevar cursos de química, pues tienen que escuchar lo que dice el profesor, ¿no? Sobre todo en el laboratorio, porque ahí sí trabajamos con reactivos muchas veces que son explosivos, hay que tener mucho cuidado, no se puede jugar, porque de un juego nomás puedes pasar a un desastre, ¿no?
Hay muchas veces reacciones que inclusive solamente con el contacto puedes sufrir quemaduras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En nivel colegio, pues química era jabón, detergente, ¿no? No se trabajaba con ácidos. Dice, Miss, ¿vale la pena cambiar un año de medicina por química para entender la última? ¿Te refieres un año de medicina? Bueno, para comenzar no puedes hacer eso, García. Te voy decepcionando lamentablemente. O vas a química o vas a medicina. En este caso, si tu idea es por ahí, supongamos, retirarte de la carrera, porque eso sí lo puedes hacer, y postular nuevamente a la otra carrera, eso implica otra postulación, ¿no? Y cuando tú te quieres cambiar, muchos creen que cambiarse es sencillo, mejor postula. No, no es sencillo cambiarse porque postulan, pues para cambio a veces postulan 60, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las carreras. Por eso, una vez que todo, la mayoría cree eso, ¿ah? La mayoría cree que, no, mira, el área, desconozco cuáles son las áreas en las que puedes hacer un intercambio, pero la mayoría cree, ¿no? Vamos a suponer química y medicina. Ah, son del mismo área, ingresas y luego te cambias. Sí, sencillo. No, no es sencillo. Hay que dar otra postulación, hay que dar adentro un examen también de admisión, ¿no? No exactamente, ni siquiera con los conocimientos que son de pre, son conocimientos ya que requieres cálculo 1, matemática 1 o cálculo 2, ¿no? Matemática analítica, ¿no? Ya son otros cursos los que te toman adentro, ¿no? Para que tú hagas un intercambio. No, no te van a preguntar nada de pregrado, por si acaso. Entonces, si es que tú quieres hacer un intercambio o un cambio ya cuando has ingresado, mínimo me parece que toca hacer un año, porque en ese primer año te enseñan todo lo que es matemática básica, todos los cursos básicos para que puedas postular. A no ser, pues, que tengas que invertir por tu cuenta, ¿no? Y en ese primer ciclo tú te contrates un profesor particular para que te enseñe todos los cursos que ves en el primer año de la universidad y con eso pues vayas a dar tu examen para tu intercambio, ¿no? Es así, es así. ¿Ok? No, pues yo soy especialista en química, pero yo no te voy a enseñar analítica, geometría analítica, matemática uno, matrices, esas cosas yo no te voy a enseñar, ¿no? Yo lo sé porque por lo mismo que también he estudiado, pero para enseñarte tiene que ser un matemático puro, ¿no? El matemático puro te va a enseñar todo ello, ¿no? Cada profesor es especialista en su área. Ya cuando tú ingresas a la universidad, tú le preguntas al matemático de química, sabrá pues nivel, lo básico, ¿no? Y viceversa, a mí me preguntan de cosas de matemática, yo sé lo básico, ya analítica, matrices, todo lo básico, pero ya el matemáticas no está pues 5 años en su carrera, ¿no? Igual los químicos, no estamos 5 años en la carrera, algo siempre sabemos de más o las especializaciones. Entonces, olvídense de que adentro se intercambian, ¿no? Y obviamente que cuando te intercambias, o sea, ya te quedas en una sola carrera, ¿no? O vas a uno o vas al otro. Lo que sí tienen que saber bien es qué les apasiona a ustedes, ¿no? No vayan a pensar, por ejemplo, los de medicina, imagino que ustedes han visto ya bastante su perfil, saben qué es lo que ustedes, saben qué es lo que van a hacer. Inclusive ustedes como médico tal vez nunca van a entrar pues a un laboratorio, ¿no? De que deben de saber, sí, es importante las técnicas, ¿no? Para que ustedes puedan delegar, dar órdenes, ¿no? Sobre los análisis correspondientes para poder descartar exámenes, ¿no? Diagnósticos, ¿no? Pero ustedes no, pues en ese caso, pues tiene otro profesional, tiene esa función, ¿no? Entonces ahí tienen que ustedes ver bien qué es lo que hacen. Claro, por ejemplo, el forense, igualito, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la policía, los forenses son químicos, ¿no? Son químicos, o sea, un policía tal cual, un policía así común, ¿no? Donde no sabe nada de química, pues no puede ser forense, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, en las postulaciones en la policía, lo que llaman asimilación, no sé si ustedes escuchan, no solamente en la policía, sino en la marina, en el ejército, ¿no? Asimilación de profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo postular, ¿no? Allá yo manejo las técnicas analíticas, me he especializado en forense, entonces postulo,
¿no? Postulo y obviamente me van a dar el área de forense donde hacen los análisis porque necesitan un especialista, ¿no? No van a contratar a cualquier persona. O al revés, ya cuando tú ingresas a la policía, entonces también te dan la opción, me parece, de poder seguir los estudios de acuerdo al área que tú te quieres perfeccionar, ¿no? Claro, en realidad no es que se vuelva hijo militar, sino es que se asimila, ¿no? Pero sigue siendo médico. Imagino que ahora él trabaja como médico dentro de de los estos, ¿no? Del ejército, me imagino, ¿no? Entonces, es así, eso se llama asimilación, ¿no? Y me parece que todos los años hay asimilación, ¿no? Así es. Bien, entonces, los estados de la materia son 5. El estado líquido, el estado gaseoso, el estado plasmático, el estado de Einstein-Bose, ¿no? Solamente mencionamos aquí los 3 estados porque son los estados que se encuentran a condiciones ambientales, ¿no? A condiciones ambientales. Entonces, el estado líquido, perdón, el estado sólido se caracteriza porque las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, ¿no? Entonces los átomos, las moléculas se encuentran unidas formando ese sólido compacto. En el estado líquido, las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión y en el estado gaseoso predomina las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Y por eso es que los gases pues tienen alta difusión porque se comienzan a difundir en todo el ambiente en que se encuentran, ¿no? Esos son los 3 estados de la materia que se encuentran a condiciones ambientales. Los cambios de estado, que también esto lo sabemos pues desde 6º grado de primaria, me parece, ¿no? Ya sabemos cómo se llama de sólido a líquido, fusión, la vaporización, de gaseoso a sólido, la sublimación, ¿no? Y los cambios inversos. Cuando nosotros pasamos de gas a líquido, licuación, de líquido a sólido, solidificación, ¿no? O de gas a sólido, sublimación inversa. Entonces, en estos procesos deben ustedes de saber que no ocurre ninguna ruptura de enlace, ¿ok? Ninguna ruptura de enlace químico ocurre en estos procesos de cambio de estado. A ver. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿no? Mírenme aquí, por aquí, mírenme a mí. Por ejemplo, aquí yo tengo la representación de una molécula de agua, ¿cierto? Esto estaría representando al oxígeno y esto estaría representando al hidrógeno. Cuando ustedes realizan cambios de estado, no se rompe nada de estos enlaces. El agua sigue siendo H2O. Tendría que venir otra molécula de H2O y reordenar su estructura para poder pasar a sólido, por ejemplo, al hielo. Cuando se funde, nuevamente se reordenan las moléculas de agua, pero en todo momento siguen siendo H2O. Siguen siendo H2O. En los cambios físicos nunca se rompen los enlaces. En cambio, si fuera, por ejemplo, un proceso donde yo voy a hacer uso de la corriente eléctrica u otro proceso químico, ahí sí ocurre una ruptura de enlaces, se rompe el oxígeno, se rompe el hidrógeno, se forma el O2 y se puede formar el hidrógeno gaseoso. Entonces, cuando hay ruptura de enlace, son cambios químicos, ¿ok? Pero cuando hablamos de los cambios de estado, acuérdate, fusión, evaporación, licuación, condensación, sublimación, sublimación inversa, solidificación, todos ellos son cambios físicos, ¿ok? Porque solamente están involucradas las fuerzas intermoleculares. No hay ruptura ni formación de enlaces químicos. Muy bien. Los cambios entonces de la materia pueden ser físicos, químicos o nucleares. Los físicos, como estamos resaltando, no hay cambio en la estructura interna de la materia. Romper un lápiz es un cambio físico,
ebullición del agua, cuando tú haces hervir el agua, no se rompe ningún enlace. La molécula del agua sigue siendo H2O y lo único que ocurre es un reordenamiento de esas moléculas, ¿no? Pero sigue siendo H2O. Al aplastar un metal, disolver un azúcar, que muchos piensan que la disolución del azúcar es químico. No, la disolución del azúcar también es un proceso físico porque solamente están involucradas las fuerzas intermoleculares. Químicos. ¿Cuáles son los cambios químicos? Acá sí hay ruptura y formación de enlace químico. Cuando tú tienes un metal de hierro y ese hierro entra en contacto con el oxígeno, lo que ocurre es la formación de un óxido de hierro. Puede ser el famoso feo o puede ser, por ejemplo, el famoso óxido de hierro, ¿no? Entonces, la digestión, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, que todos hemos entrado a las 8 de la mañana. ¿Han tomado su desayuno o no? Ejemplo de boro a carbono, García. Para comenzar, de boro a carbono no es una reacción química. Ah, Miss, un estado nuclear. Ah, sí, un estado nuclear, sí, García. En un estado nuclear tú puedes transformar un núcleo de otro núcleo. Ah, y formar otro núcleo, eso significa otro elemento. Y eso es nuclear. ¿Qué es desayuno? Dios mío, ¿no? ¿Qué es desayuno? Nos dice Max. El desayuno es el alimento más importante del día, mis chicos. O sea que si ustedes no han tomado desayuno el día de hoy, ustedes están con su energía bajísima, ¿no? Nada, aquí no hay culpables, chicos. Sáquense eso de la, no se dejen influenciar por los medios. Aquel que trabaja tiene y el que no trabaja no tiene. ¿No? Ustedes enfóquense ahorita en estudiar tranquilos y comida, y al final, ya que nosotros somos un país rico en todo, así que hay muchas cosas. El desayuno, chicos, es muy importante, ¿no? Es muy importante. El famoso dicho que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. ¿Han escuchado eso? Si no han escuchado, a partir de ahora tienes que tomarlo en cuenta, ¿ok? En cambio, nosotros aquí en Perú es al revés. Desayunas como mendigo, ni desayunas, ¿sí o no? Almuerzas como príncipe y cenas como rey, ¿sí o no, Cristian? Ahí está, Cristian dice que sí. Y eso está mal, pues, porque tú cuando vas a ir a dormir, tu organismo ya necesita descansar, ¿no? Tú necesitas descansar. Entonces, cuando tú comes así en la noche, tu taipa, todo tu organismo cuando quiere descansar, al contrario, le haces trabajar. Ahorita ustedes son jóvenes. Ustedes aguantan todo, madrugadas, ustedes están poderosos, ¿no? En su máxima energía. El problema va a venir cuando ustedes pasan los 30 años. Por ejemplo, comerte pollito a la brasa, siempre no, Raider, ¿no? Y si te gusta bastante el pollito, bueno, recuerda siempre tomarte tu agüita tibia, ¿no? Traten de evitar helados, por ejemplo, cuando coman grasa y tomar algo helado. Eso es veneno, eso es lo peor, ¿no? Eh, sí, a ladies, esa es verdad. Cuando uno es estudiante, realmente creo que la tranquilidad de la noche también como que te recargas, ¿no? Pero es importante que sepas cuál es tu actividad en el día. Si tú, por ejemplo, estudias de noche, ¿ok? Claro, necesitas energía y sí está muy bien, porque todo lo que tú te vas a alimentar, vas a trabajarlo o vas a aprovecharlo, vas a absorberlo aprendiendo, practicando, estudiando, y cuando uno estudia realmente pues quema mucha energía súper, súper rápido, ¿no? Entonces, depende mucho de la actividad, ¿no? Pero una vez que ustedes, por ejemplo, ya tienen una actividad, una rutina tranquila, donde ustedes de repente van a ir a la universidad temprano, van a estudiar, ¿no? Habrá días donde sí, pues van a tener que quemarse sus pestañas porque es así, la vida universitaria es así, uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de aprender. Entonces te toca días donde tú tienes que darle duro, estudiar, 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 ¿no? Sobre todo la semana de parciales. Pero una vez que ya se pasa, entonces tienes que hacer tu vida tranquila, ¿no? No estresarte
y sobre todo alimentarte. Les decía, chicos, y les hablaba de ahora en la mañana, que todos deberían de haber venido tomando desayuno o de haber ingresado tomando desayuno, ¿no? Porque si ustedes no desayunan, ¿de dónde van a sacar energía para que me puedan escuchar? Profesora, pero sí le entiendo todo. Imagínate si tomaras desayuno. Imagínate, sin tomar desayuno, me estás entendiendo, estás comprendiendo, estás sintiendo, wow, que todo está claro, todo está sencillo. Imagínate el potencial que tendrías si tú vinieras tomando desayuno, ¿no? El desayuno es muy, muy importante, ¿ya? Así que para todas tus clases, al momento que van a ingresar, traten de comer, traten de alimentarse bien, sobre todo ustedes que necesitan bastante omega, bastante vitamina B6, bastante vitamina B12, nueces, tienen que alimentarse muy bien. Si no, el que sufre ahí es su cabecita, ¿no? Y después ahí vienen los problemas, algunos después finalmente con gastritis, tienen que cuidarse. Sin salud no van a hacer nada, ¿ah? Tienen que darle prioridad a su salud, ¿ya? Una persona enferma no puede hacer nada, no cumple sus sueños, así que alimentarse bien. Para la próxima clase, todos bien alimentaditos, bien comidos. Entonces, las reacciones nucleares son aquellas, como dice su nombre, donde se va a afectar el núcleo. Y cuando tú afectas el núcleo, es allí donde se forman nuevos elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, nos dice la transmutación del uranio, la fusión nuclear, la fisión nuclear, que va a hacer reacciones químicas, reacciones nucleares que van a liberar gran cantidad de energía. Entonces, ejemplos de fenómenos físicos, como hemos mencionado, ¿no? Romper un lápiz, la ebullición del agua, el laminado del metal, los fenómenos químicos. La combustión, por ejemplo, es un cambio de estado, ¿no? En un fenómeno químico, inicialmente tú tienes aquí en el papel celulosa y luego de que ocurre la reacción, se forma ya sea el dióxido de carbono o el monóxido, dependiendo del tipo de combustión. Tienes la formación del óxido de hierro, que viene a ser el proceso de oxidación, el cual nosotros llamamos corrosión, y la digestión de alimentos. Nosotros tenemos ácido clorhídrico en nuestro organismo. Cuando entra en contacto con estos alimentos, empiezan a ocurrir diferentes reacciones bioquímicas que nos van a permitir mantenernos activos. Y todo ese proceso de la digestión es un fenómeno químico. Y la liberación de grandes energías mediante las reacciones nucleares van a permitir tener distintos núcleos con respecto a los reactantes y a los productos. Eso significa que vas a formar nuevos elementos químicos. Cuando hablamos de una fisión, observa aquí, es una desintegración. A partir de un elemento, tú vas a formar otro elemento, ¿no? Aquí es circonio, ¿ok? Acá es circonio. Entonces, tienes, por ejemplo, urano y vas a tener teluro y circonio, ¿no? Y los protones y los neutrones que se van a liberar con gran energía, porque toda reacción nuclear libera energía. En cambio, en una fusión es lo contrario a la fisión. En una fusión se unen dos o más elementos, ahí voy, Cóndor, en una fusión se unen dos o más elementos, ¿correcto? Dos o más elementos y se forma un solo elemento. Se unen, se juntan, ¿ok? Se unen, se juntan y se liberan los neutrones con una gran cantidad de energía. Esas son reacciones nucleares donde se ve afectado el núcleo del átomo. La energía, ¿qué es la energía? Dice, es todo aquello capaz de realizar trabajo y lo vamos a denotar con la letra E, la energía y el trabajo con la letra W. En el sistema internacional, en el sistema internacional que se conoce como el SI, la energía se mide en Joule. Y las otras unidades, por ejemplo, que tenemos de energía son las unidades de ergio o las unidades de calorías, ¿no? Importante conocer porque a veces nos piden la energía en cierta unidad y debemos de saber cuál es esa relación que existen entre una y otra. Cantidad de calor. ¿Qué es el calor? Es la energía, dice, que se libera o se absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Seguro que esto ya lo conoces. Esto es el famoso se mata, ¿no?
El calor se calcula como el famoso semata, donde la Q es el calor, CE viene a ser el calor específico, que es una propiedad física definida para cada sustancia. Ya está establecido cuánto es el calor específico del aluminio, del hierro, ¿no? Cada sustancia tiene su propio calor específico. Y el triangulito de temperatura me indica una variación de la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, como puedes observar, esta fórmula de calor también se expresa como la C mayúscula multiplicada por esa variación de temperatura. Eso es porque la C mayúscula se conoce como capacidad calorífica y la capacidad calorífica es una propiedad extensiva que sí depende de la masa porque se calcula el calor específico multiplicado por la masa. Entonces, tener claro que la capacidad, el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, no cambia, ¿ok? Con referencia a la masa, no depende de la masa, mientras que la capacidad calorífica, esta sí es una propiedad extensiva porque sí va a depender de la masa, ¿correcto? Entonces veamos una aplicación de cómo determinar o cómo hacer uso de la fórmula del calor. Nos dice, el aire es un fluido que se utiliza en los equipos de secado de frutas. Si 50 kilogramos de aire nos está dando la masa, es importante siempre que tengas claro cuáles son los datos que vas a trabajar. Se elevó su temperatura, ¿ok? Temperatura inicial entonces de 25, nos dice que se elevó hasta 45. Temperatura final 45, determine la cantidad de calor en kilocalorías necesarias. Aplico mi semata. Calor es igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Aplicando entonces el calor es calor específico, aquí está, te dan de dato, siempre te van a dar de dato, así que no te preocupes. 0.17 calorías por gramo por grado Celsius multiplicada por la masa. Aquí sí ten mucho cuidado porque esta masa, como puedes ver, está en kilogramos. Así que pasándolo a gramos, eso sería 50 por 10 al cubo gramos, ¿no? Multiplicado por 1000, que es la unidad de kilo. Y la variación de temperatura. Temperatura final, que serían los 45 grados Celsius, menos los 25 grados Celsius. Esa sería la variación de la temperatura. Por lo tanto, aquí el calor sería calor igual a 170, ¿no? Kilocalorías. Si bien es cierto, acá ustedes van a tener gramos, gramos se van, grados Celsius con grados Celsius se van. Profesora, me va a salir calorías. Claro, pero acá vamos a colocar en todo caso 170 por 10 al cubo calorías, pero como a ti te están preguntando en kilocalorías, aplicas tu conversión, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase pasada. Calorías, y arriba vas a colocar kilocalorías, pero kilo equivale 10 al cubo, así que de acá, haciendo la conversión, ya tendrías en kilocalorías y esto sería 170 kilocalorías. Sencillo, y de esa manera calculas el calor. Equilibrio térmico, ¿qué viene a ser? Cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura, como pueden observar, temperatura 1 y temperatura 2, al momento que se van a juntar esos dos cuerpos, van a alcanzar finalmente una temperatura de equilibrio. Una temperatura de equilibrio, una temperatura final. Entonces, un cuerpo va a ganar calor y el otro cuerpo va a perder calor. Eso se llama, o eso cumple, que nos dice que el calor ganado más el calor perdido, todo tiene que ser igual a cero. Y de acá despejando, tenemos que el calor ganado, mira, acuérdate, calor ganado, como gana, eso es positivo, va a ser siempre igual a menos el calor perdido, ¿no? Calor perdido es menos, calor ganado es más. Entonces, cada calor ganado o cada calor perdido lo vas a calcular con tu famoso semata. Ejemplo, dos cuerpos con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El calor fluye del cuerpo de mayor temperatura hacia el menor, ¿no? Hasta alcanzar el equilibrio térmico. Nos dice que tenemos plata. Si 200 gramos de plata, ok,
masa, unidades, a una temperatura de 80 grados Celsius, se introducen en un recipiente que contiene agua, ok, en un recipiente que contiene 500 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Quiero que me digan quién va a ganar calor y quién va a perder calor. Me preguntan, determina la temperatura de equilibrio. Entonces, voy a aplicar calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido. Ya, a ver, estoy esperando. ¿Quién es el que va a ganar calor? ¿La plata o el agua? Y acá voy a aplicar calor específico por la masa por la variación de temperatura positivo es igual a menos el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Voy a aplicar el famoso se mata. Ajá, muy bien, Romero dice plata pierde y el agua gana. ¿Cómo sabe, profesora? Por las temperaturas. Se supone que el que va a perder es aquel que tiene mayor temperatura y como vemos la plata tiene 80. Así que efectivamente la plata es el que pierde calor y el agua es el que gana calor. Aplico entonces el se mata, ¿ok? Aplico el se mata para el agua. Calor específico del agua, aquí está. 1 caloría gramos por grado Celsius. ¿Cuánto es la masa del agua? Me dan de dato, ya está en gramos, así que no me preocupo. Y la temperatura, la variación de temperatura. Es final, temperatura de equilibrio final, menos la temperatura inicial. Acuérdate que todo esto es para el agua. Y la temperatura inicial del agua, aquí está, es 20 grados Celsius. Ese es igual ahora todo para la plata. Recuerda que temperatura de equilibrio es lo mismo que temperatura final. Menos calor específico de la plata, aquí está, te dan de dato, no te preocupes, siempre te van a dar de dato, 0,56 calorías gramos por grado Celsius. Masa son 200 gramos, ok, 200 gramos. Y temperatura final, variación final, que es lo que queremos hallar, menos la inicial, que en este caso son 80 para la plata. Problema resuelto, de aquí ya aplicas tu conocimiento en álgebra y esa temperatura final te va a salir 21,31 grados Celsius. Importante y tenerlo siempre en claro, que cuando tú vas a hallar la temperatura de equilibrio, la temperatura final, debes asegurarte que esa temperatura final esté entre el intervalo del menor y la mayor temperatura que estás trabajando. Si te sale 85, te sale 19, te equivocaste en el signo, que es lo más común que ocurre cuando existen estos tipos de resultados, ¿no? Que salen fuera de ese intermedio, de ese intervalo. Así que toma en consideración ello para que sepas que estás haciendo bien tu cálculo, ¿ya? De esa manera, entonces, vamos a calcular esa temperatura de equilibrio. Ley de conservación de la materia y la energía. A nuestro famoso Albert Einstein. ¿Cuándo vas a hacer uso del famoso de la ecuación de Albert Einstein? Albert Einstein nos relaciona y nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Escribe, hijo, escribe. Entonces, donde E viene a ser la energía, ¿no? Que se mide en unidades de Joule, ergios. A ver, libros para repasar, en este caso, siempre yo recomiendo, si ustedes van a postular a San Marcos, cómprense los ejercicios resueltos de San Marcos, de las pres anteriores, de exámenes de admisión, ¿no? Compren puro ejercicios de San Marcos, ¿ok? No, García, porque el CHAN ya es aplicado a química general. En el CHAN tú no encuentras muchos ejercicios de nivel pre. Eso lo vas a usar ya cuando estés adentro. Es básico, sí, te ayuda bastante en teoría, pero no es nada de nivel pre. Ningún ejercicio, como veas más o menos que se resuelve aquí, en nivel pre vas a encontrar con el mismo enfoque en el CHAN, ¿no? ¿Listo? Entonces, la energía de Albert Einstein, ¿no? Energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, E es energía, M es masa, C es la velocidad de la luz. Y vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Teniendo mucha importancia con las unidades.
Cuando ustedes les van a preguntar por la energía, por ejemplo, en Joule, ustedes van a colocar su unidad de masa en kilogramos. Y la velocidad de la luz lo van a trabajar con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando ustedes van a pedirle las energías energios, coloquen la masa en gramos y la velocidad de la luz lo van a trabajar en 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Es importante que sepas muy bien tus unidades para que puedas aplicar correctamente la fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, nos dicen la energía nuclear. Cada vez que a ti te hablen de energía nuclear, fusión, fisión, gran liberación de energía, sustancia radioactiva, piensas en Albert Einstein y punto. ¿Ya? Piensas en la ecuación del Albert Einstein y aplicas tu fórmula. Energía igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. ¿Qué te dicen? Si se coloca en un reactor nuclear 0.5 miligramos de material radioactivo, ok, tengo 0.5 gramos, determine la energía producida en el sistema internacional si luego de la desintegración quedó un residuo del 20%. O sea, inicialmente tú tienes esa masa, ocurre la reacción nuclear y te dice que lo que queda es 20%. Entonces, estamos todos de acuerdo que la cantidad que reaccionó sería el 80%. ¿De acuerdo? Entonces, la masa que liberó sería el 80% de ese 0.5. 80% de 0.5 gramos. Eso sería entonces una masa de 0.5, es miligramos, ¿no? Es miligramos. Entonces sería 0.4 miligramos. Muy bien, esa es la masa. Entonces, pero, esa masa, ¿no? Nos están pidiendo la energía en el sistema internacional. La energía en el sistema internacional se mide en unidades de Joule. Así que tengo que colocar, si es Joule, tengo que colocar la masa en kilogramos. Pasando a kilogramos, entonces, conversión, miligramos abajo y arriba gramos. Pero mili es 10 a la menos 3. Cuando tú operas aquí, chao miligramos, eso clase anterior, me queda en gramos. Pero yo no quiero en gramos, yo quiero en kilogramos. Pero ¿cuánto es el kilo? El kilo es 10 al cubo. Muy bien, entonces operando, chao, y esto me sale 4 por 10 a la menos 7 kilogramos. Ya tengo la masa en kilogramos y lo único que hacemos es reemplazar. Masa 4 por 10 a la menos 7 kilogramos multiplicado por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Como es sistema internacional, la velocidad de la luz se utiliza es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Listo? Todo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces de aquí ya se tiene la energía y esa energía nos va a salir en Joule, ¿no? Sería 3,6 por 10 a la 10 Joule. Así aplicamos entonces nuestra ecuación de Einstein. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a los ejercicios. A ver, me dicen entonces cuál es su clave, ¿ya? A ver un ratito. Me van escribiendo ahí en el chat cuál es su clave de los ejercicios. Nos preguntan verdadero o falso para cada proposición. La materia, a ver, ¿qué clave tienen en la 1? A ver, pregunta 1. Ajá, muy bien, por ahí ya están colocando sus claves. Nos dicen, la materia se define
¿La materia se define en función de la masa y el volumen? Sí, eso es correcto, muy bien. Ok, perfecto. ¿La materia está en constante movimiento y transformación? Verdadero. ¿Y la energía se define como la capacidad para realizar trabajo? Correcto. 1, casa. Muy bien. 2. A ver, ¿qué clave tienen en la 2? Al respecto, seleccione el valor de verdadero o falso, nos dicen. Se conoce por radiador al dispositivo que permite intercambiar calor entre dos medios, siendo uno de ellos el aire, que está conformado por oxígeno, nitrógeno y CO2, entre otros. El material ideal en su fabricación, que es el cobre, y por su facilidad de transmitir calor, pero por razones económicas se emplea una aleación, ¿no?, denominada latón. Al respecto, seleccione entonces el valor de verdad y falsedad. Ya, muy bien. Entonces, en la pregunta 2, a ver, ¿qué clave han marcado en la 2? Ajá, B de vacante. Ya, ok. Listo. Dice, solo se encuentran sustancias puras. A ver, vamos a colocar aquí nuestras sustancias puras y acá vamos a colocar nuestras mezclas. Como sustancias puras tenemos las sustancias elementales y tenemos el compuesto. Oxígeno, nitrógeno, aquí elemental, nitrógeno elemental, ¿no? ¿Qué más? Oxígeno, nitrógeno y cobre elemental, ¿no? Y el CO2 es un compuesto. Ahí está, esas son las sustancias puras que estamos viendo. Y como mezclas, ¿qué tenemos como mezclas? Nos dice el aire, ¿ok? El aire. Y tenemos el latón. Solo se encuentran 3 sustancias puras. Eso sería falso. Estamos viendo que son 4 sustancias puras. Al menos hay una mezcla heterogénea. No, eso sería falso, ¿no? Tenemos las dos mezclas que son mezclas homogéneas. No son heterogéneas, son mezclas homogéneas, así que eso también sería falso. Y se mencionan 2 soluciones y 3 sustancias elementales. Recordar que las mezclas homogéneas efectivamente son soluciones, ¿sí? Hay 2. Y tenemos 3 sustancias elementales. Correcto. Eso sería entonces verdadero. Falso, falso, verdadero. La clave en la pregunta número 2, la clave sería barco. ¿Ok? Ryder, ¿todo bien, Ryder? ¿Estás sentado o no, Ryder? 3, a ver, ¿qué clave tienen en la 3? La 3 está súper sencilla, ¿no? En la pregunta 3 nos dice que se tiene 3 componentes. Se tiene un recipiente, agua, se tiene arena, que ya sabemos que va a estar en la base, y tenemos la sal que, como ustedes saben, la sal se disuelve en agua y no podemos observar cuando esa sal está disuelta en agua. Nos dicen cómo podemos separar, ¿no? ¿Cómo podemos separar esa mezcla? Lo primero, puedo pensar tanto una filtración como una decantación, ¿correcto? En ambos casos, en la filtración, voy a tener aquí el agua con la sal disuelta y aquí voy a lograr separar la arena. O mediante la decantación, ¿no? Con mucho cuidado, del otro vasito voy a dejar aquí la arena y aquí va a quedar el agua
y el cloruro de sodio. ¿Listo? Por ambos casos, puede ser filtración y decantación. Pero ya separé la arena y ya separé el H2O, la salmuera, que es agua y sal. Y ahora, como ya tengo agua y sal en ambos casos, la única forma de separar ya sería mediante la evaporación, ¿no? Porque le voy a aplicar calor y cuando le doy calor, lo que se va a ir es el agua en su forma de vapor y lo que va a aparecer aquí es la formación del cloruro de sodio. Entonces, mi clave aquí sería en la pregunta número 3 que han marcado aquí en la 3. Dado, dicen por allí. Filtración y decantación, no. La clave sería filtración y evaporación. ¿Estamos claros? Si hay dudas, me avisan. Siguiente pregunta. Pregunta 4. A ver. El wolframio, dice. A ver, el wolframio es de color grisáceo que se funde a 3422, ¿qué es lo que nos piden? Al respecto, indica el número de propiedades físicas. Ya voy a colocar acá de una vez. Propiedades físicas y propiedades químicas. Ya. A ver, el color. ¿Qué viene a ser el color? ¿Ya marcaron su clave? No hay clave, no han marcado todavía. El color es una propiedad física, ¿correcto? Color grisáceo que se funde. Ya, la fusión es una propiedad física. Se funde a 3422 grados Celsius. Se oxida rápidamente en contacto con el agua oxigenada. Eso es química. La oxidación con el agua oxigenada. Tiene una dureza de 7,5. La dureza es propiedad física. Y una densidad de 19,6. La densidad es una propiedad física. Normalmente se combina con el oxígeno para formar un óxido. Ya, formación del óxido. Oxidación con el oxígeno. Entonces, estas son las propiedades tanto físicas como químicas que encontramos. Muy bien, por ahí ya marcaron, me dicen que la clave es avión. Y sí, efectivamente tenemos 4 propiedades físicas y 2 propiedades químicas. 4 avión. 5. ¿Qué tenemos en la pregunta 5? El cromo se utiliza principalmente en la elaboración del acero y en procesos de electrodeposición. A continuación se muestra alguna característica de una barra de cromo. Con respecto, determina el número de propiedades intensivas y extensivas. Ah, ya esto está súper fácil, pues chicos, ¿no? Ah, también nos dicen, en la 5 también es avión. A ver, vamos a ver si la 5 es avión. Densidad no depende de la masa. Intensiva. Longitud. La longitud sí depende de la masa. Es una propiedad extensiva. La temperatura de fusión intensiva no depende de la masa. El volumen extensiva sí depende de la masa. El calor específico intensiva porque no depende de la masa. Y la capacidad calorífica sí es extensiva porque sí depende de la masa. Así que tendríamos al respecto, determine propiedades intensivas y extensivas y eso sería la clave casa. Ajá, el 6 romanos está mal. Así pues, acá lo han puesto al revés, ¿no? Es 6. Listo, muy bien. Eso sería la clave, casa. Pregunta 6. ¿Qué nos dicen en la pregunta 6? Con respecto al yodo molecular,
A ver, al yodo molecular. Selecciona el valor de verdad o falsedad de cada proposición. El yodo molecular a condiciones ambientales es un sólido negro. ¿Ok? Este es el yodo molecular, que es un sólido, con ligero brillo. Al calentarlo, o sea, cuando le damos calor, se transforma en vapor. Ya esto pasa a su estado de vapor, de color violeta y olor irritante. Con respecto al yodo molecular, seleccione el valor de verdad o falsedad de cada proposición. Muy bien. Dice, la transformación que sufre corresponde a la evaporación de sólido a vapor. Se llama evaporación. Por ahí me dicen que la clave es B de besito. Ya. A ver, Amelia. Al final, ya hija, al final paso la pregunta 4. Al final me dice. Ajá, muy bien. Eso es la sublimación. Muy bien. Eso no es la evaporación, eso es la sublimación. Correcto. En el sólido, ¿predominan las fuerzas de repulsión entre sus partículas? No. En el sólido es compacto porque el que predomina es la fuerza de atracción frente a las fuerzas de repulsión. Así que ese enunciado también sería falso. ¿En forma de vapor se expande con facilidad? Sí, porque es una propiedad de los gases que tienen alta difusión. Eso sería verdadero. Y sí, uy, ay, ay, Cristian, así estamos, Cristian. Dice, no hay tanta entropía. Entonces, ¿qué sería? Falso, falso, y sería verdadero el último enunciado. Clave en la 6, barco. Así es, Mauricio. Te das cuenta, nuestro amigo Cristian. Siguiente. Pregunta 7. Nos piden identificar el tipo de cambio, si es físico, químico o nuclear. Sencillo también, ¿no? Sencillo. Ah, ustedes todavía no conocen el amor, chicos. Ustedes están bebés todavía. Calichines, calichines. Ustedes les falta mucho todavía para conocer el amor, ¿no? Ustedes tienen que vivir, disfrutar, pasearse por todo el mundo, conocer todo el Perú, luego se vuelven internacionales, conocen todo el mundo y ahí recién cuando conozcan todo el mundo, ya ustedes dicen, ya ahora sí voy a pensar en el amor, ¿no? Por el momento no, ahorita no, tampoco tienen que pensar, ahorita estudien, estudien. La C de caníbal, dice Ryder. 7, a ver, ¿qué tenemos en la 7? La materia está en constante transformación debido a su interacción con la energía. Descomposición de alimentos, definitivamente, pues esto es químico, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, importante para transformar nuestros alimentos en energía. Trituración de piedras, físico. Fisión del uranio, fisión, fusión, liberación de energía, todo eso son nucleares. Combustión del carbón, químico, ¿no? Hay un proceso de combustión. Transformación de un elemento a otro, nuclear. Eso solamente ocurre en el nuclear. ¿Ok? Entonces, en la pregunta número 7, la clave sería, muy bien, casita. La C de Claudia, ahí está mejor. Ahí está, la C de Cerrón. La C de que dice de que con fe ingreso. Muy bien, Amelia, siempre mente positiva, así es. La C de Cachimbo, ahí está. 8, ¿qué tenemos en la 8? Pregunta 8. A ver. Durante una práctica de laboratorio se calientan 200 gramos de agua. Muy bien, la masa del agua son 200 gramos. A una temperatura de 25 grados Celsius. Si la energía suministrada fue de 3.344 Joule, eso es energía,
3.344 joules. Ojo, que aquí hay algo muy importante. Energía suministrada. O sea que mi sistema está ganando energía. Si mi sistema está ganando energía, ese calor es positivo, ¿ok? Ese calor es positivo. Si me hubieran indicado que la energía se libera, se pierde, yo al momento de aplicar el famoso calor igual al se mata, hubiera colocado ese calor negativo. Entonces, leer bien si se libera o si se suministra al sistema. Y ahora sí, simplemente nos dice determine la temperatura final en unidades del sistema internacional. Eso es en unidades de Kelvin, ¿no? La temperatura, esto es la temperatura inicial. Lapicito, ¿dónde te fuiste? Desapareció, no pinta. Algo y entro, a ver un ratito. ¿Qué le pasó a mi lápiz? En estos momentos ya no quiere trabajar. A ver, espérense. Allá. Ahora sí. Listo, entonces lo que voy a hacer ahora es solamente reemplazar el calor, que es 3.344 joules, ¿ok? Va a ser igual al calor específico del agua, que sería 4,18. Siempre es importante ver tus unidades, joule, gramos por grado Celsius. Tu masa del agua son 200 gramos. Y la variación de temperatura. Recuerda que nos están preguntando por la temperatura final. Esta es tu temperatura inicial de 25 y la temperatura final es la que queremos saber. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial que vienen a ser 25 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, ese calor sería igual aquí, solamente es reemplazar, perdón, esa temperatura sería 29 grados Celsius. ¿Listo? Pero nos piden en Kelvin y ya sabemos que para pasar una temperatura de grados Celsius a grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumar 273. Y esto sería 302 grados Kelvin. Clave entonces, avión. Siguiente pregunta que tenemos, pregunta número 9. A ver, ¿qué es lo que nos dicen en la pregunta 9? Se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente diferentes, debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. Si se coloca una esfera de cobalto, nos habla de la esfera de cobalto que presenta una masa de 100 gramos. Ahí está, la masa de cobalto de 100 gramos, cuya temperatura es 100 grados Celsius. Siempre lo primero que vas a hacer es colocar tus datos. Esa esfera de cobalto nos dice que se va a colocar en 425 gramos de aceite. ¿Ok? Son los dos cuerpos que vamos a mezclar. La masa del aceite nos dan de dato 425 gramos de aceite y la temperatura en el que se encuentra el aceite es de 10 gramos. Me van indicando quién es el que gana y quién es el que pierde. ¿Ok? Determine la temperatura de equilibrio, o sea que estos dos se van a juntar para poder alcanzar una temperatura de equilibrio que es la temperatura final, que es lo que nosotros queremos hallar. Un ratito. Ahora sí. Listo, entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar el famoso calor ganado igual al calor perdido, ¿no? Ok, pierde el cobalto. Calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Quién es el que gana?
el que gana va a ser el aceite, ¿correcto? Y el que pierde es el cobalto. Entonces, lo único que vamos a hacer es aplicar nuestra fórmula. Para el aceite, calor específico 0.4 calorías, nos dan de dato, gramos por grado Celsius. Estoy aplicando el semata para cada uno. La masa del aceite, 425 gramos. Y la variación de temperatura. Temperatura final menos inicial del aceite, que viene a ser 10 grados Celsius. Esto es igual, no te olvides del signo, el que pierde es el negativo, menos ahora para el cobalto. ¿Cuánto es la masa de cobalto? Me dan de datos, son 100 gramos, multiplicado por el calor específico, respetando el orden, por ahí de repente te me confundes. El famoso semata es el menos el calor específico del cobalto. Calor específico de cobalto, aquí me dan 0,1 calorías gramos por grado Celsius. Esto multiplicado ahora sí por la masa de cobalto, que son 100 gramos, y multiplicado por la temperatura final, que es la que quiero hallar, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobalto, que en este caso son 100 grados Celsius. De aquí entonces, jóvenes, despejando esa temperatura de equilibrio, ya aquí aplicas tu álgebra, esto sería igual a 15 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio. Y como puedes ver, efectivamente está entre los 10 y los 100 grados, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces la clave sería, por ahí dijeron clave C. No, es clave B, ¿no? Clave B. Pregunta 10. ¿Qué es lo que nos dice? Nos están hablando de elementos radioactivos, ¿no? El plutonio, el uranio, nos dice, son utilizados como combustibles en reacciones nucleares. Si en un proceso de fusión nuclear 5 gramos de un material, a mí me dicen fusión, fisión nuclear, liberación de energía, sustancias radioactivas, energía igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Albert Einstein. Definitivamente pienso en Albert Einstein, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? La masa me dan 5 gramos. Si la masa es en 5 gramos, aplico mi fórmula. Energía que es igual a la masa. ¿En qué unidades te piden la energía? Mira, en unidades del sistema internacional. Y si te dicen las unidades del sistema internacional, esa energía tiene que estar expresada en unidades de Joule. Y si es Joule, recuerda que la masa tiene que ser en kilogramos. Entonces, aquí mismo voy a hacer la transformación. 5 gramos. Voy a multiplicar por el factor de conversión. Gramos abajo y arriba kilogramos. Pero kilo es 10 al cubo. Coloco abajo 10 al cubo. Clase anterior. Entonces, ya pasé a kilogramos. ¿Ok? Todo esto es la masa. Estoy colocando de frente para poder convertirlo a kilogramos. Ya lo tengo en kilogramos y ahora lo que hago es reemplazar el valor de la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Cuando trabajo para obtener en joules, recuerda que esa velocidad es 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, todo elevado al cuadrado. Y esa energía, aquí ya matemática, esa energía sería igual a 4,5 por 10 a la 14 Joule. Eso sería nuestro resultado en la pregunta 10. Y eso sería, la B de besito, como dice su compañera Flor, ¿no? Alonso, perdón. Es García de la Flor Alonso. Listo, chicos. Entonces, eso sería con respecto a esta semana 2. Sus domiciliarias, 1 barco, 2 casa, 3 avión y 4 barco y 5 barco, ¿no? Recuerden que tienen que practicar, es la única forma para poder comprender mejor nuestro curso, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos, cuídense mucho. La 4, ok, Nicole, ok, la 4, la 4. Listo, ahí está la pregunta 4. Ok. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Cuídense mucho.